¿Listo? ¿Cómo estás? Igual, ya, más que listo. Qué bueno. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, aquí Sí, estamos ya listos para poder platicar acerca de Jesús, ¿verdad? sí, El personaje más importante de toda la historia. un iconoclasta cultural revolucionario que vino a transformar la historia de la humanidad, ¿no? A mí me encanta este tema, la verdad es que estaba muy emocionado de compartirlo contigo. Bienvenidos a todos los que nos estén viendo. Es un gusto tenerlos con nosotros en esta noche. Y precisamente creo que es importante hablar de este tema porque hoy en día se puede ver mucho lo que Jesús vivió en sus tiempos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando Jesús caminó en esta tierra, esta es mi opinión personal, cuando Él vino y caminó entre nosotros, podemos ver cómo siempre su juicio iba dirigido para aquellos que tenían un sentido de superioridad moral, como los fariseos, y él se acercaba a la gente necesitada, a la gente, iba a lugares que otros no se atrevían a ir. Él hacía cosas que otros no hacían. O sea, él siempre iba contra cultura, ¿no? Iba contra la corriente de ese día. Contra las tradiciones. Contra las tradiciones, la mentalidad. Y sus palabras de vida, sus palabras de esperanza, sus palabras de transformación, de amor, de gracia, siempre iban dirigidas para aquellos en necesidad, ¿no? Que no tenían todo resuelto, que vivían una vida, pues ahora sí que desastrosa, tenían caos en sus vidas. Y digo todo esto porque hoy en día podemos ver que muchos siguen viviendo una vida que se parece mucho a la del fariseo y claman decir seguir a Jesús. Muchos están usando versículos como granadas para destruir a otros, cuando los versículos, Jesús era carne, ¿no? Se volvió el carne, el verbo se hizo carne, y Jesús, las palabras que él decía siempre eran para construir, para edificar, para sanar, para liberar, para transformar. Entonces, quiero que comencemos por aquí porque es algo que yo he visto mucho hoy en día, que se usa mucho la Biblia para destruir y no para edificar y construir, como Jesús lo hizo, ¿no? Eso es algo que hace que Jesús resalte entre tantos líderes, bueno, entre comillas, líderes. Y no sé, ¿tú qué opinas de esto? Yo creo que es difícil también, llega un punto en el que seguir el ejemplo de Jesús y tener ese encuentro tan íntimo, tan personal y una revelación de su corazón tal cual, no sé, yo siento que muy poca gente llega a conocer ese Jesús como realmente es. Claro. Entonces, como que reflejan a un Jesús que se parece más a un fariseo, ya en pocas palabras, y menos al Jesús verdadero. Entonces, no sé, yo quiero comenzar por ahí. ¿Tú qué piensas sobre la figura de Jesús? Creo que podemos comenzar por eso, por la figura de Jesús exactamente, y comenzar a desarrollar más o menos la falsa figura que se está proyectando de Jesús, ¿verdad? Sí. Pues Jesús es el personaje más importante, más impactante que la historia ha tenido. Solamente consideremos que no hay ningún otro personaje en la historia, ninguno, de quien se celebre su Navidad. Ahora que venga diciembre, aunque sabemos que el 24 de diciembre no nació Jesús, el mundo lo usa para reunirse y en ese momento, o todo durante esta época navideña, ¿qué es lo que mueve al mundo a entregarnos regalos unos a otros? Bueno, porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito.
O sea, la historia comienza mostrándonos que es Dios el que nos da a su Hijo, y de ahí viene la costumbre de ofrecer regalos unos a otros, porque es Dios el que puso el ejemplo de poder darnos, ¿verdad? Entregarnos a su Hijo Jesucristo. Además, no solamente celebra el mundo el nacimiento de Jesús, no celebra el nacimiento de Buda. Tú le preguntas a cualquiera cuándo nació Buda, cuándo nació Mahatma Gandhi, Zoroastro, cuándo nació Mahoma, ¿verdad? Sí. En su casa los conocen, pero cuando hablamos de Jesucristo, ¿verdad? Es un personaje tan impactante que Él es la persona a través de la cual el mundo celebra su nacimiento, y además celebramos su muerte y resurrección en la famosa Semana Santa. De que otro personaje se celebra su muerte y su resurrección. Sí. Pero además de esto, Caleb, yo recuerdo una vez estaba platicando con un ateo en un programa de radio, y me llegó hasta decir, yo creo que ni siquiera Jesús existió. Y solamente le pregunté, ¿qué día es hoy? Y esto fue, me acuerdo, en 1992, 90-91, en un programa de radio. Y me dijo, estamos a 15 de mayo del 90. Y le dije, ¿desde cuándo estamos contando estos días? Y ahí, este supuesto ateo, ¿verdad? Se atragantó, no sabía ni qué contestar. Y yo le dije, le voy a ayudar a contestar desde el nacimiento de Jesucristo. Porque es tan impactante la vida de Jesús, sí, que la historia misma se divide antes y después de Cristo, ¿no? Entonces, ya partiendo de este punto de la importancia en la historia de Jesucristo, ya podemos ir comenzando a abarcar también la vida de Jesús en su persona, en los evangelios, que es donde se manifiesta Él, su carácter, porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Sí. Y esto fue una de las cosas que personalmente a mí me atrajo al cristianismo, porque te acuerdas cuando yo les platiqué que me había yo decepcionado mucho de la religión popular, y entonces me hice ateo a los 14 años y abracé la dialéctica materialista, marxista, la izquierda y la revolución, y tenía el Che Guevara arriba de una póster grandísimo, el Che Guevara arriba de mi cama en mi cuarto. Y cuando mi hermano Alejandro, tu tío, comenzó a hablarme de Jesús, pues yo ya estaba completamente, ya había investigado la vida de Mahoma, de Zoroastro, de Mahatma Gandhi, de los Hare Krishna, que en aquel tiempo el Hare Krishna más importante era el que había inventado realmente el misticismo, sí, y de los famosos gurús, porque era el tiempo de los Beatles también, porque los Beatles fueron a la India y un gurú los invitó a fumar marihuana. Y cuando regresaron los Beatles aquí a Los Ángeles, ellos dijeron que realmente John Lennon fue el que dijo, yo soy más importante que Jesucristo. Entonces, cuando comienzo a adentrarme en la vida de Jesucristo, Caleb, y me comienzo a oír de Jesucristo, me dice mi hermano Alejandro, yo no te vengo a hablar de ninguna religión, yo vengo a hablarte de un hombre que fue crucificado, fue enterrado y resucitó a los 3 días, y se llama Jesús. Yo jamás me acuerdo que oí nunca de Jesús. Oí que fue un personaje y en Navidad celebramos su nacimiento, etcétera, etcétera, pero no era un personaje que participara en mi vida interna. Y cuando mi hermano me dijo, lee el Evangelio 14 de Juan, que tengo aquí precisamente en la Biblia, versículo 6, leí donde Jesús dijo, y esto fue lo que más me impactó en mi ateísmo de la vida de Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En ese momento yo dije, este personaje no nos da una tercera alternativa. O él es lo que él dijo ser, el camino, la verdad y la vida, que son declaraciones radicales extremas, o él es el psicópata, mentiroso, neurasténico, más grande que la humanidad ha conocido. Porque ni Buda dijo antes de morir, busquen la verdad. Nunca les dijo a los discípulos que él era la verdad. Mahoma sabemos que tuvo relaciones con una niña de 10 años. ¿Y cómo podía un hombre teniendo relaciones con una niña poder figurar o adjudicarse el nombre del líder de una religión? Entonces Jesús realmente me impactó.
Y sobre todo cuando él dice, yo soy el camino, él está diciendo que cualquier otro camino que donde el hombre esté actualmente viviendo, esté equivocado. Si no es Jesús el camino que estamos siguiendo, y si Él es el camino, ahí lo tenemos que seguir, hay caminos que parecen derechos y su fin es camino de muerte. Así que esto es tremendo, ¿verdad? Porque podemos debatir con cualquier ateo, agnóstico, escéptico, de cualquier religión que me quieras, de cualquier filósofo ateo, y la vida de Jesús tiene un impacto tanto que si no se considera de una forma honesta a través de la Biblia, la persona que rechaza a Jesús simplemente lo hace por ignorancia o por un orgullo intelectual absoluto. Sí. Esto me lleva a preguntarte, ¿cuál era tu punto de vista o tu perspectiva sobre Jesús antes de tomar la decisión de caminar con Él? ¿Cómo veías tú a Jesús cuando personas hablaban de Jesús? ¿Qué pensabas de Jesús? Claro. ¿Qué era lo primero que te venía a la mente cuando alguien mencionaba a Jesús antes de que tú comenzaras a caminar con Él y decidieras aceptarlo como? Cuando yo comencé a oír de Jesús en mi infancia, fuimos a colegios lasallistas, pues casi no hablaban de Jesús, o sea, el catolicismo y el papado y la religión, pero nunca nos presentaron, además jamás abrimos la Biblia. Y cuando ya me hice ateo, el Jesús que yo tenía era un Jesús revolucionario, porque fue lo que me dijeron, ¿verdad? Jesús fue el más grande revolucionario y además fue el primer comunista. Y cuando me dijeron eso, basaron su descripción equivocada de Jesús, porque lo estaban relacionando de que cuando los primeros cristianos se unieron, estaban unos a otros, compartían lo que era en común y regalaban todo lo que tenían, porque así comenzó la iglesia primitiva. Entonces lo clasificaron como un comunista. Sí. Y yo comencé a predicar, ¿verdad? Mi ateísmo. No, cuando me hablaban de Jesús, es el primer comunista. Entonces, únanse al comunismo, ¿verdad? Porque Jesús es el primer comunista, amaba a los pobres y además él quiso que se repartieran las riquezas, cosa que la Biblia no enseña. Entonces, esa figura distorsionada era la que yo tenía de Jesús. Sí. Yo antes de comenzar más bien a caminar con Jesús y tener ese encuentro, porque pues muchos pensarán que el hecho de ser hijo de pastores, naces siendo cristianos, o si naces dentro de una familia cristiana, tú automáticamente eres cristiano. Pero realmente, o sea, yo creciendo en mi niñez y adolescencia, era más por tradición, por ustedes. O sea, yo conocía al Dios de ustedes. Yo no había tenido como ese encuentro personal con Dios, con Jesús, por quien realmente es. Y fue hasta que llegó ese punto en el que Jesús me abrazó y se reveló a mi vida de una manera en la cual yo nunca lo había conocido. Personal. Y eso es lo que es, ¿no? Personal. Y digo todo esto porque siento que hoy en día, por lo menos lo puedo decir con respecto a la juventud, lo que puedo ver, que estamos cansados de la religión. Claro. Estamos cansados de todas estas religiones y hasta dentro de la iglesia se puede llegar a ver, y yo creo que es porque tienen un concepto equivocado de quién es Jesús. O sea, es que la religión en verdad te pone más cargas. Claro. Ya sabes, o sea, hace tu caminar más pesado, y a mí me llevó a hacer eso en un punto, porque lo estaba haciendo todo por tradición. Y fue hasta que realmente conocí a Jesús como un Dios personal, relacional, íntimo, que cambió mi vida. Entonces yo creo que cuando la gente realmente comienza a darse cuenta que Jesús no vino a comenzar una religión más, sino a demostrarnos que quiere tener una relación con nosotros porque nos ama, es cuando realmente vamos a comenzar a vivir plenamente, a vivir sin estas ideas de que dentro del cristianismo es una carga más, cuando no debería ser una carga más, porque eso es lo que hace la religión, ¿no? Claro, claro. Y Jesús no nos vino a traer más carga, sino a hacerla más ligera.
Entonces, a mí me causa mucha frustración esto, ver esto en muchos, porque digo, o sea, si realmente pudieran conocer el corazón de Jesús y conocerlo por quién realmente es, si el mundo realmente pudiera conocerlo, entender, o sea, quién es, te enamoras, ¿no? O sea, te enamora la persona de Jesús, es irresistible cuando realmente lo conoces íntimamente. Claro. Entonces, no sé, tú cuando comenzaste a conocer a Jesús, ¿qué fue lo que te enamoró de Jesús por primera vez? O sea, ahorita que te pregunto esto, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Qué fue lo que te enamoró de Jesús cuando lo comenzaste a conocer? Cuando mi hermano Alejandro me mostró que comenzara a leer el Evangelio de Juan y me quedé ahí en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, no pude dormir esa noche, recuerdo muy bien, no pude dormir, porque dije, no es posible esto, ¿verdad? ¿Cómo un hombre se atreve a decir esto? O sea, me comenzó a revolucionar mis ideas y mis pensamientos. Y le hablé otra vez a mi hermano y le dije, oye, espérame tantito, es que este Jesús que tú me estás presentando, bueno, sí, para mí es un revolucionario y estas palabras, una persona como él no puede ser Dios, porque él está blasfemando, sí, diciendo que él es Dios, porque cuando alguien te dice, yo soy la vida, imagínate nada más esta declaración, yo soy la vida, o sea, él es el autor de la vida, bajando del cielo, tomando forma humana y manifestándose a nosotros, ¿no? Como escribieron en su primera carta Juan, porque lo que hemos visto y oído y palparon nuestras manos, esto es lo que les damos testimonio, porque hemos visto al autor de la vida. Primero Juan capítulo 1. Y cuando mi hermano me dijo, es que esto no es una religión, me revolucionó más mis pensamientos todavía. Las religiones, me dijo, tú lo acabas muy bien de decir, son sustitutos que los hombres han inventado para poder tratar de idear algo, de llegar al cielo, porque de alguna forma no había una tribu, una civilización, una nación de la historia que no haya adorado a alguien o a algo. Entonces, por naturaleza somos religiosos, porque dice en Eclesiastés 3:11 que Dios puso la eternidad en nosotros, ¿ves? Entonces, el impulso del ser humano es adorar algo o a alguien. Pero como no sabemos quién es el Dios que Jesús vino a revelarnos, porque Él vino y dijo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Fue lo que le dijo a Pilato. Entonces, ese Jesús que vino a decirnos quién es el Padre, quién es el Dios a quien debemos adorar, fue lo que vino a mi mente inmediatamente. Y eso fue lo que cambió mi vida. Y las primeras experiencias conmigo y con Jesús, la gente me preguntaba, oye, porque la gente me conoció como yo era antes, borracho, parrandero y jugador, como decimos en México, ¿no? Yo fui muy pecador y la gente me decía, oye, ¿es cierto que tú ya cambiaste de religión? Yo les contestaba, yo no he cambiado de religión, nunca he tenido una religión, ahora sé lo que es una vida personal con el Hijo de Dios y lo único que les puedo decir es, Jesús vive en mí. Eso fue mi primera impresión con Jesús, que un ser que hace 2000 años murió en una cruz, resucitó a los 3 días y había entrado a mi vida y lo único que podía decirle yo a la gente es, Jesús vive. Sí. Me preguntaban, oye, a ver, contéstame esta. Y yo decía, no te contesto nada, ni sé nada. Lo único que te puedo decir es que Jesús vive en mi vida. Y tú puedes experimentar y tener lo mismo si tú le invitas como tu Señor y como tu Salvador. Ahorita que mencionaste que eras un pecador, me acordé, pues, luego del ministerio de Jesús y cómo él siempre se sintió atraído por esas personas, ¿no? Por los pecadores. O sea, se le dice amigo de pecadores porque se sentaba a comer con los recaudadores de impuestos, con las prostitutas, o sea, almorzaba y tenía una conversación con ellos, se volvía su amigo. Claro. Y a través de esa amistad y relación era que ellos eran transformados, ¿no? Y lo digo porque uno de los atributos que hasta mis 26 años han marcado mi vida de Jesús, uno de sus atributos
que transformó mi vida y la sigue haciendo, ha sido su amor. Porque precisamente, o sea, tú te puedes sentir tan imperfecto, y yo tantas veces me llevo a sentir tan imperfecto, pero Jesús nos ama perfectamente, ya sabes, o sea, tú puedes estar atravesando la peor de las situaciones, puedes estar sintiéndote la peor persona, puedes estar atravesando un proceso demasiado pesado y Jesús siempre está ahí. Así es. Siempre está ahí. Entonces, uno de los atributos a mí que más me marcó y que más ha cambiado mi vida, o sea, yo sé que Dios está lleno de atributos, ¿no? Pero el que más yo he experimentado íntimamente ha sido su amor, porque una tras otra me ha levantado. Cuando me siento en mi peor, Él me da su mejor. O sea, es lo que yo he experimentado de primera mano. Entonces, esto me lleva a preguntarte a ti, ¿cuál ha sido, pues no sé, uno de los atributos de Jesús que marcó tu vida? Que te acuerdes, así que haya sido algo que hasta hoy en día, porque a mí algo que me encanta de la vida de David, o sea, ya hablando también de otro personaje rápidamente, es que era un hombre conocido por tener las emociones así, ¿no? O sea, un día estaba acá emocionalmente y el otro estaba hasta abajo. Un día estaba alabando a Dios, el otro día quería degollar las cabezas de todos, le estaba mentando hasta las que no existen a sus enemigos, y podemos ver como esta inestabilidad en los salmos, y por eso nos conectamos tantos con los salmos, porque está llenas de emociones, ¿no? Nos identificamos porque somos seres emocionales, pero yo creo, en mi opinión personal, que son las emociones precisamente las que Jesús usa para revelarse de una manera auténtica y única a nosotros. Claro. Por ejemplo, cuando David se sentía solo, Jesús, Dios se le revelaba a David como un Dios consolador, como un Dios de amor, ¿no? Como un Dios de gracia. Cuando él se sentía cansado, se le revelaba como un Dios de paz, ¿no? Entonces, creo que muchas veces podemos llegar como a satanizar las emociones. Yo sé que llega un momento en el que tenemos que ser sabios y nosotros controlar nuestras emociones y no las emociones a nosotros, pero creo que son un portal también a través del cual Jesús se revela a tu vida de una manera única. Entonces, no sé, por ejemplo, tantas veces le pedimos a Jesús que remueva algo de nuestras vidas, cuando Él quiere usar esa cosa por la cual tú estás orando que remueva, para Él revelarse a través de una manera revolucionaria en tu vida. Exactamente. Entonces, yo siempre le decía a Dios, ¿no? En mis oraciones, es que neta, quítame esta ansiedad, quítame esta inestabilidad en mis emociones, porque yo siempre me sentía en un lugar bien oscuro, emocionalmente, ¿no? Y mentalmente. Y hasta que Jesús dijo, es ahí donde me quiero revelar a tu vida. Claro. ¿No? Y fue cuando precisamente comencé a conocer su corazón lleno de tanto amor. Entonces, no sé, yo, pues ese es uno de los atributos de Jesús que ha marcado mi vida. Y te quiero preguntar a ti, no sé si tengas uno que resalte. Yo sé que todos son increíbles, que el corazón completo de Jesús es increíble, pero algún atributo de Jesús que a ti te haya marcado tu vida. A mí el que más me atrajo fue su humildad, la humildad de Jesús. Cuando leí en Filipenses 2, porque no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de un hombre semejante a nosotros, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo un siervo, y se hinca el creador del universo
se mete a un cromosoma, podemos decirlo, para nacer dentro de una mujer. El creador del universo forma parte de la creación y se mete genéticamente dentro de una mujer para crecer dentro de un vientre, nacer a los 9 meses y vivir como un niño, como un joven y participar de todo lo que nos participamos y venir a darnos ejemplo de que él, habiendo sido el que creó el universo, porque dice, hay un pasaje en Colosenses que me encanta que dice, capítulo 1 de Colosenses 1:15, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él, o sea, todo lo que Dios creó, antes que a los ángeles, antes que todo, fue por causa de amor o sea, el amor del Padre hacia Jesucristo fue lo que motivó al Padre, lo que causó al Padre a crear todas las cosas. Nada más sigamos esa línea de pensamiento, porque en él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es ante todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. O sea, si tú le preguntas a un físico matemático nuclear, ¿qué es lo que hace que dentro de un átomo los átomos giren a una velocidad impresionante y alrededor los neutrones, electrones, protones, etcétera, etcétera? ¿Quién es el que les da esa velocidad o el que impulsa o el que mantiene la cohesión de la materia? ¿Quién hace que la Tierra gire sobre su eje en 24 horas alrededor del mundo en 365 días sin que nadie le esté soplando o le esté empujando? Eso está violando una ley de la física. La Biblia lo responde. En él todas las cosas subsisten. O sea, Jesús es el que cuando resucitó, él mantiene la cohesión del universo, él sigue sosteniendo todo el movimiento de todas las galaxias y de todo, de la materia microscópica, y al mismo tiempo vive en nosotros. O sea, eso te vuela completamente las neuronas, ¿no? Te dices, ¿cómo es posible, no? Que ese Jesús que vino hace 2000 años, que se hinca, Mateo en Juan 13, y les dice a los discípulos, lo que yo voy a hacer lo van a entender ustedes, y se pone la toalla y se hinca y les comienza a lavar los pies, y Pedro le dice, a mí no me lave los pies, y le dice Jesucristo, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. O sea, en ese momento era simbólico todo lo que Jesús hacía, y ellos no lo entendían, ¿no? Y entonces le dice Pedro, pues lávame la cabeza y lávame todo, ¿no? Porque yo quiero participar contigo. Y Jesús tristemente les dice, los que están lavados no necesitan más que lavarse los pies, y todos ustedes están limpios, menos uno. Y él sabía de quién estaba hablando, de Judas Iscariote, que en esa misma noche le entregó por 30 monedas de plata. Entonces, siempre que yo pienso en Jesús, Caleb, y veo que lo contrario a la humildad es la soberbia, es el orgullo. Y ese fue el pecado de Satanás, precisamente lo opuesto a Satanás, a Lucifer, es lo que Jesús nos vino a demostrar. El orgullo hizo caer a Lucifer, y Jesús nos viene a demostrar el lado contrario a la soberbia o al orgullo, y mostrarnos que ese es el lado más poderoso donde Dios puede trabajar con nosotros. Porque dice en Santiago, Dios resiste a los soberbios y les da gracia a quienes, a los humildes. Entonces, cuando un cristiano llega a entender lo que es la humildad y que es absurdo creerse algo, o créete aquí el papucho de papuchos, ¿verdad? Yo soy aquel, etcétera, etcétera, o presumir, o hacer que la gente, tratar a la gente así que te sirva, cuando yo les digo a la gente continuamente en las iglesias, nosotros los pastores, no nos pongan en un pedestal, nosotros los pastores somos los que debemos lavarle los pies a ustedes. O sea, en lugar de la gente que venga y, oiga, pastor y doctor, y por aquí, por allá, y de alguna manera, pues, admiran y nos alaban y lo que tú quieras, te
tenemos que hacerle entender a la gente, ¿verdad? Que somos nosotros y manifestarlo con nuestras obras, de que nosotros somos los que debemos de vivir por ellos, porque es más grande el que sirve que el que es servido, ¿no? Entonces, esa ha sido básicamente una de las atributos, características de Jesucristo, que es la que más he tratado de mantener en mi vida, la humildad de Jesús, vivir una vida humilde, y es una vida que no significa la falsa humildad de cómo está este hermanito, ¿verdad? Y con la camisa rota, y uno cree que eso es la humildad, ¿verdad? Y andar así todo mansito, ¿verdad? Eso no es humildad, ¿verdad? Entonces andaba así un rato. Sí, creyendo, ¿verdad? Con la playera rota. Sí, no, y había líderes que yo conocía que traían la Biblia, ¿verdad? Sí, y se portaban así, hermano, ¿cómo está? Etcétera, etcétera. En una posición en la que no eres natural, o sea, es una humildad equivocada. Sí. La humildad, bíblicamente, es cuando, y esto es muy importante que lo puedan muchos de ustedes que nos escuchan aprender, y lo podemos aprender en la Biblia. La verdadera humildad es cuando reconocemos nuestra absoluta, continua dependencia de Dios. En otras palabras, un cristiano que ya lleva 2 o 3 días sin leer la Biblia es un cristiano que ya está viviendo en la soberbia. Porque en esos 2 o 3 días le está diciendo a Dios, Dios, en estos 3 días no te necesité, no necesité hacer contacto contigo, no necesité orar, no necesité consultarte nada, he vivido 3 días como si yo fuera un Dios, porque aunque no lo digamos, nuestras actitudes lo están diciendo. Pero cuando reconocemos nuestra necesidad intrínseca, profunda, de que no somos nada, ni nada podemos hacer sin Dios, yo tengo un temor grandísimo, y es pasar un solo día, así, pero así, yo conozco mi carne, conozco mi naturaleza humana, que si no paso tiempo con Dios en oración y en la palabra, mi vida cambia inmediatamente, me doy cuenta inmediatamente, porque viene el antiguo hombre y se manifiesta, ¿verdad? Tenemos un león dentro de nosotros, que nomás le abrimos la jaula y comienza a rugir. Entonces, la humildad verdadera es esa, reconocer que separados de nada podemos hacer. Y cuando verdaderamente reconocemos eso, vamos a vivir y vamos a estar buscando de una forma profunda, una forma perseverante, vivir en oración todos los días y en contacto con la palabra de Dios. Esto me recordó a la vida, bueno, a la historia del hijo pródigo en la Biblia, y cómo, pues, como muchos conocerán la historia, el hijo se aleja, ¿no? El padre deja la casa y va y vive su vida separado del padre. Y lo digo porque también, pues creo que muchos hemos estado ahí, en el papel del hijo pródigo. Yo puedo decir que lo he estado demasiadas veces en mi relación con Dios. Y yo, por lo que llegué a experimentar y vivir, fue que cada vez que yo me alejaba de Dios, ya sea por decepción, ya sea porque estaba viviendo mis crisis existenciales y como que me alejaba de Dios, en mis emociones, en mis pensamientos, en la culpa, la vergüenza, la condenación con la que cargaba por cada vez sentir que le fallaba a Jesús, como que me alejaba automáticamente porque ya no quería seguir como lastimando a Jesús. Y yo me decía, es que le decía, o sea, yo le decía a Dios, ¿no? La verdad, le era honesto, voy a seguirte fallando, o sea, es lo que soy un fracaso y tú vas a seguir fallando, mejor me voy a alejar de ti para no seguir fallándote, para no lastimarte. Esa era mi mentalidad, ¿no? Claro, la de todos. Sí, y ya estaba cansado, estaba frustrado de cargar con esa condenación, de que nunca podía. Es que también creo que muchas veces podemos llegar a frustrarnos debido
a que estamos tratando de vivir una vida en perfección, tratando de hacerlo todo sobre nuestro desempeño. Las fuerzas. Y nuestras fuerzas, cuando así es todo sobre el desempeño de Jesús, no del nuestro. Entonces, una vez que tienes esta revelación, que se trata de lo que Jesús hizo por ti, no lo que tú hagas por Él, que se trata de cuánto te ama Jesús a ti, no de cuánto tú lo amas a Él, entonces comienzas a vivir con una carga tan ligera, comienzas a vivir en paz, comienzas como a abrir tus alas y a vivir enfocado en de lo que realmente se trata todo. Entonces, hablando del hijo pródigo, pues él se alejó, ¿no? Tal vez por orgullo, tal vez por, ahorita como tú mencionabas, pero creo que también muchas veces, cuando nos alejamos, Dios permite que pase muchas veces, porque es en esos momentos que nos alejamos que nos damos cuenta de dónde venimos, en dónde pertenecemos, ¿no? Y nos encontramos muchas veces a nosotros mismos en esa soledad, en ese aislamiento de Dios, como que cosas comienzan a revelarse en nuestras vidas. Y yo creo que así le pasó al hijo pródigo. Tal vez el orgullo lo alejó, pero en ese aislamiento y cuando se alejó, como que él recordó de dónde venía y dónde pertenecía y quién era su fuente, y fue lo que lo hizo regresar, ¿no? Claro. Y me encanta esa imagen de cómo el padre sale corriendo, cómo Jesús es el que está contando esta historia, a abrazar al hijo, ¿no? Y está también el otro lado del otro hijo que se quedó en casa y le dice al padre, yo estuve contigo, trabajé contigo, he sido buen hijo, y a mí no me haces un festejo, ¿no? Y para mí, hoy en día, ese sería como el religioso hoy en día, ¿no? Exacto. Que cuando gente ha sido alejada, cuando gente, no sé, ha caído, la ha regado, ha cometido un error, y regresan a Dios, otros comienzan a rechazarlos, a tacharlos, como el otro hijo que se quedó en casa, y vemos estas dos actitudes, ¿no? Hoy en día, pero como Jesús siempre es el que deja las 99 por ir por una sola. Al que mucho se le ha perdonado, mucho ha amado, ¿verdad? Entonces hay gente que no se siente tan pecadora y por eso no ama tanto a Jesús, pero cuando venimos del pecado y venimos de la vida que venimos, en mi caso, en tu caso, que tú también te sentías condenado, etcétera, etcétera, por eso hay un más grande amor a Dios precisamente por eso. El fariseo es el que mencionaste al principio. Son las personas que dicen, yo nunca he sido tan malo, yo fui malo, pero no como esa prostituta, o como ese drogadicto, como ese narcotraficante, no, fui malo, pero no tanto. Entonces, esas son las personas que son más difíciles de aceptar la cruz, porque a la cruz tenemos que venir como limosneros, ¿verdad? Así, Señor, no tengo nada que ofrecerte, ten misericordia de mí, no tengo nada que ofrecerte. Cuando la gente entiende eso, Caleb, porque uno de los más grandes malos entendidos de la gente actualmente es que tú les dices, reciban a Cristo o vengan a la cruz, creen que primero tienen que dejar de ser homosexuales o dejar de drogarse o dejar el adulterio o dejar de pecar. Y entonces dicen ellos, bueno, es que cuando yo deje de pecar y cuando yo no deje de hacer las cosas que estoy haciendo, voy a aceptar a Cristo. Y el mensaje de la cruz es, ven cómo estás. O sea, si estás ahorita y tus pecados fueran como el carbón de negros, recuerda esto, lo único que tienes que en este momento hacer, y tú que nos estás viendo, es reconocer que eres pecador, que tú no puedes cambiar, y decirle a Jesús, heme aquí, recíbeme tal como soy de pecador. Ese es el mensaje del Evangelio, Caleb. El Evangelio no te dice, primero cambia, y después ven a Jesús. No, te dice, ven como estás, así como estamos de sucios y en harapos, ¿verdad? Llenos de mugre y del pecado, así es como en la cruz la abrazamos y llegamos, y a esos son los que perdona Dios. Porque mientras sigamos creyendo que necesitamos ser buenos para que nos acepte, o dejar primero el mal para que nos acepte, pues nadie viene a la cruz. Entonces el mensaje del Evangelio es
que Él nos ama por gracia, Él nos da un amor que no lo merecemos, pero nos acepta por lo que su Hijo en la cruz hace en nuestro lugar, al pagar Él nuestros pecados y Él hacer la justicia perfecta de Dios en nosotros. Jesús te ama tal y como eres, pero te ama demasiado como para dejarte así, ¿no? Claro. Y después ya comienza a trabajar con nuestra vida, Sí. dándonos al Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Mencionaste hace rato la humildad, como es uno de los atributos que cambió y marcó tu vida de Jesús. Y igual quiero comentarte, Pablo, no sé si una vez te platiqué, pero pues yo como llegué a experimentar, y también fue debido a mi, pues no sé si inmadurez, porque ponía mis ojos en el hombre, era más joven, un poco más chico en ese entonces, pero sí sentía que era rechazado debido a mi pecado, que era rechazado debido a mis fracasos, que era rechazado debido a mis errores, que la gente me veía feo, que la gente hablaba atrás de mí, a mis espaldas, Te dio paranoia. que pensaban cosas de sí. Entonces yo en mi mente me creé todo este escenario de que por ser una oveja negra, la gente me alejaba. Y a veces sí era evidente, ¿no? A veces la gente lo verbalizaba y me lo decía. Entonces, como que todas estas cosas en mí crearon, pues, mucho dolor, de alguna manera. Frustración. Y frustración. Heridas del alma. Y yo sé que hay tantos jóvenes, tantas personas de las edades que sean, o sea, que llegan o pueden llegar a sentirse así, ¿no? Que se sienten rechazados, ya sea por la iglesia, por la religión, por los familiares, como ovejas negras. Y a mí esto me recuerda cómo los fariseos alejaban a la gente por tener los pies sucios, pero Jesús se agachaba y se los lavaba, ¿no? O sea, esto, cuando la religión te corre, Jesús va y te busca. Exacto. Y a mí esto fue algo que también, o sea, tú lo dijiste, cómo siendo Dios se pudo haber agachado y lavarnos los pies. O sea, Judas, sabiendo que lo iba a traicionar, le dio de comer, le lavó los pies, lo amó. Le dio un beso al final. Lo amó. Entonces podemos ver cómo Jesús sabía que muchos lo iban a traicionar, que muchos lo iban a rechazar, que muchos lo iban a bofetear, que le iban a escupir, que le iban a decir groserías, blasfemias, que le iban a decir drogadicto, endemoniado, borracho. O sea, él sabía lo que venía, pero yo sé que él sabía que venía con un propósito en mente, que venía enfocado en una misión. Y lo digo porque también solemos ir a una iglesia y decir, ay, es que no me recibieron bien. Ay, es que la música estuvo muy fuerte y no me gustó. Ay, empezamos a buscar todo lo malo o lo que nos hicieron o el trato que recibimos y por eso estamos de lugar en lugar en lugar. Claro. Y yo creo que una vez que tú comienzas, en lugar de enfocarte en ser una víctima y en cómo te reciben en un lugar o cómo te trataron o lo que está mal en ese lugar, y comienzas más bien a enfocarte en lo que tú puedes aportar a ese lugar, lo que tú puedes dar, como Jesús lo hizo. O sea, Jesús, eso me vuela los sesos. O sea, él experimentó lo que nadie, ¿no? O sea, siendo Dios, imagínate el dolor que sintió amándonos con un amor tan incondicional, tan extravagante, tan vasto, y haber recibido el trato que le dimos. Y nosotros nos quejamos cuando vamos a un lugar de que nos trataron así. O sea, yo creo que cuando comenzamos a enfocarnos cómo se enfocó Jesús, en una misión, en un propósito, en algo más grande que nosotros mismos, es cuando vamos a comenzar a nosotros a aportar, incluso cuando somos rechazados. Vamos a seguir sembrando cuando alguien nos trata mal. O sea, vamos a seguir dando, incluso si del otro lado no recibimos lo que esperábamos o lo que merecemos. Entonces, imagínate, o sea, Jesús nos ama, Dios dio a su Hijo
sin esperar nada a cambio. Claro. Entonces, yo sigo en ese proceso, te puedo ser honesto, a veces espero mucho de la gente, de ustedes, de la familia, y me decepciono cuando esa expectativa no es cumplida y me desilusiono, pero es algo por lo que yo me creé en mi mente. Y yo creo que una vez cuando comenzamos a ser más como Jesús, y es lo que amo tanto de Jesús, que lo entrega todo, que da su mejor en nuestro peor, que nos ama sin esperar nada a cambio, es cuando realmente comenzaremos a vivir una vida que refleje el corazón de Jesús. Entonces, pues ya, no sé si ibas a decir algo sobre esto, pero te quería preguntar, ahorita se me ocurrió si tenías tú alguna historia en el ministerio de Jesús que haya marcado tu vida, que sea tu favorita porque te identifiques con ella de una manera muy única, alguna parábola, alguna historia o algo que Jesús vivió y que está escrito en el Nuevo Testamento, que resalte en tu vida. Bueno, básicamente lo que tú me acabas de mencionar ahorita, ¿no? No te imaginas cómo estoy aprendiendo ahorita yo de ti, ¿eh? No, ahorita, pues es mutuo. No, sí, exactamente, ¿no? Pero yo siempre le he dicho, un cristiano nunca dejará de ser discípulo. Siempre estamos en un proceso de aprendizaje y siempre tenemos algo, hasta de los niños. Si los escuchamos bien y vemos mucha actitud de los niños, nos ponen a hacer muchas cosas, ¿no? Lo que tú acabas de decir ahorita es exactamente lo mismo. Mucha gente va a las iglesias y está buscando que lo atiendan. Aquí en esta iglesia no hay amor y por eso hay unos que van inclusive a la iglesia porque porque la hija anda buscando un galán en esa iglesia y como no hay muchachos en esa iglesia o galanes, se van a una iglesia y anda buscando la familia, una iglesia donde encuentren un galán para su hija. Imagínate nada más, ¿no? O llegar a las iglesias y no me atendieron, no tuvieron amor. Y cuando tú vas a la iglesia, como tú lo acabas de decir exactamente, buscando recibir, es cuando vives una vida cristiana equivocada. Porque tú tienes que llegar a la iglesia a buscar tú a quién abrazar, a quién amar. Ves a la doña Chole ahí, la pobre viejita triste. Oiga, ¿cómo está doña Chole? La veo triste. Oye, hermano, ves, no te conozco, pero mucho gusto. Mi nombre es fulano de tal. Sé bienvenido a la iglesia. Qué gusto que estés aquí. ¿Cuándo llegaste? Ese es el cristianismo verdadero. Y cuando la gente encuentra eso y comienzas a descubrir que más bienaventurado es dar que recibir, es cuando vives la vida en abundancia. Y el pasaje que te quería leer es en 1 Corintios 13, que ya está haciendo casi en los últimos meses, podría decir, aunque ya lo conozco y lo hemos leído casi todos los cristianos, el lenguaje del amor de 1 Corintios 13, nunca me había impactado como me ha impactado en los últimos meses, que Caleb. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, o sea, si yo tuviera todos los dones y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, no es importante los dones. Qué bueno que tienes dones, que hablas lenguas, que tienes esto, que echas demonios o que lo que tú me quieras decir. Pero si tú no tienes el amor que a continuación vamos a leer, no eres nada. Esto me sigue llegando, pero como un tsunami hacia a mi corazón, ¿no? Y si tuviera profecía, imagínate nada más, y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe, imagínate lo que está diciendo, de tal manera que trasladar a los montes y no tenga amor, nada soy. O sea, nos damos cuenta la importancia que Dios le da como prioridad al amor. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿De qué amor está hablando Dios, verdad? Del amor del amor eros o del amor ágape o del amor... ¿de qué tipo de amor está hablando? Y aquí lo dice a continuación. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Cristo, vamos a traducirlo, fue sufrido, fue benigno, nunca tuvo envidia, nunca se jactó de nada, nunca se envaneció,
nunca hizo nada indebido, no buscó lo suyo, no se irritó, no guardó rencor, todo lo sufrió, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si nosotros llegáramos a ser grandes teólogos y grandes predicadores y nosotros no somos sufridos, la actitud que tú me acabas de mencionar ahorita de que te ha llegado a tener más empatía por la gente y a no fijarte ya cómo nos tratan o si te calumniaron o etcétera, etcétera, es porque estás comenzando a experimentar a ser sufrido. Si no somos nosotros, todo lo esperamos y todo lo soportamos, todo lo que podamos hacer delante de Dios no vale la pena. Entonces tenemos que esperar ser lastimados. Es que me lastimaron y me hablaron mal de mí, y ya no voy a esa iglesia porque me dijeron que estaba muy gorda, porque me dijeron que estaba muy gordo, por esto y por el otro, y comenzamos a ser tan frágiles y tan delicados, en la que cualquier cosa que la gente dice ya nos llega y nos lastima porque tenemos un ego de este tamaño, es precisamente porque nosotros no hay nada de amor. Tenemos que esperar que vivimos en un mundo de pecado, somos enviados como ovejas en medio de lobos y vamos a ser traicionados, vamos a ser perseguidos, no a toda la gente le vamos a caer bien, no somos monedita de oro para caerle bien a todos, como dice la canción ranchera, y tenemos que entender que en este mundo tenemos que manifestar esa actitud que tú acabas ahorita de enseñar, ¿verdad? Sí. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Tenemos que aguantar. Tenemos que aguantar los ataques de la gente, los ataques, los malos entendidos, porque mientras más aguantas, más te blindas, mientras más soportas y mientras más esperas, y ya no te molesta que dijeron, tú no puedes vivir, ¿qué dijo aquí y a la derecha? Tenemos que seguir a Jesús, porque estamos pensando, ¿qué dijo esta persona? ¿Y qué dijo aquella? Y hablaron mal de mí, y las personas que se meten al internet, ¿qué dijeron de mí? ¿Y les gustó o no les gustó lo que estoy diciendo? Ya estamos fuera del camino, ya, porque estamos buscando siempre si estamos agradando a la gente, y hay de aquel que vive para agradar a la gente, o que trata de buscar que le cae bien a la gente. Yo por eso, ¿verdad?, me choca meterme a las vistas, y que mamá lo sabe, tú lo sabes, yo no me meto jamás que dijeron, que hablaron, que digan misa. Nosotros seguimos a Jesús, y es el secreto, de veras, en uno de los más grandes secretos de la vida cristiana, Caleb. ¿Qué te puedo compartir? Sí. Que tú me lo acabas de compartir también, pero yo te lo compartí de otra manera también. Pero estamos en el mismo espíritu. Así es. Sí. Wow, increíble. La verdad es muy importante de recordar viendo y poniendo los ojos en Jesús, ¿no? Así es. Porque todas es el secreto. Todas estas cosas comienzan a revelarse a nuestra vida cuando ponemos y fijamos nuestra mirada en Jesús. Y nada más en Jesús. Y nada más en Jesús, tú lo has dicho. Y no en el hombre, no en los sistemas, no en la cultura, nada. Nada. Entonces, no sé, o sea, te quería preguntar, porque siempre lo digo y nunca me cansaré de decirlo, como muchas personas pueden ser velas, o sea, alumbran, ¿no? Tienen esta luz, pero hay otras que son antorchas, hay otras que son espejos que reflejan realmente el corazón de Jesús. Entonces, si hay algo que a mí me encanta de mamá y tú, es eso, ¿no? Que para mí y mis hermanas han sido espejos del corazón de Jesús, han sido personas, pues, que realmente han reflejado de lo que se trata todo, reflejando el corazón de Jesús, y nos han guiado a través de ese camino, y ha sido clave en nuestras vidas porque eso simplemente nos ha acercado más al corazón de Jesús. Entonces, pues a lo largo de tu recorrido con Jesús, en tu caminar con Jesús, o sea, porque si hay algo que también
conozco de ti, Pa, pues es de que la has atravesado de todas, o sea, has pasado por todas, has sufrido mucho, has sangrado mucho, has sudado mucho, y, y yo quiero saber cómo le has hecho. O sea, yo sé que sí, oración, lo comentaste en el episodio pasado, que la oración fue lo que te mantuvo, pero hablando sobre Jesús, ¿cómo Jesús se reveló en tu vida durante estos momentos de sufrimiento, de dolor, de traición, en los que sangraste, sudaste? O sea, ¿cómo conociste a Jesús y cómo se reveló Jesús a tu vida y qué fue clave, hablando de Jesús, en tu vida, que Él te haya hablado, no sé, a través ya sea de un capítulo de la Biblia, de una parábola, de alguna historia que Jesús haya contado o cómo Jesús haya vivido algo sobre Jesús, pero en tu caminar con Él, atravesando todo ese sufrimiento, dolor, rechazo, traición? Ay, Padre Santo, unos misioneros, amigos de mamá y míos, los Coffee, Howard y Ruth Coffee, ella continúa siendo una misionera de nosotros en Cuernavaca, Morelos, con Anita, que ha sido su mejor discípula, ya tiene 94 años. Ruth Coffee, una mujer de Dios como pocas personas, mamá y yo, hemos conocido en toda nuestra vida cristiana. Siempre que yo le pedí un consejo y que atravesé muchas cosas, que ella estuvo con nosotros en ese dolor, siempre me decía, ve a la cruz. Y cuando me decía, ve a la cruz, yo le decía, bueno, sí, la cruz de Jesús, pero ¿qué me quiere decir con eso, no? ¿Qué secreto se esconde detrás de estas palabras? Con esas palabras siempre me decía, simplemente cree y ve a la cruz otra vez. Hasta que lo comprendía a través del tiempo, que lo más impactante hace muchísimos años en mi vida es que cuando atravieso algo así muy tremendo, o tengo problemas emocionales o problemas de fe también, porque somos seres humanos y tenemos dudas muchas veces, ¿verdad? De ¿por qué no estás ahorita conmigo, Señor? ¿Qué está pasando en este momento? Me concentro en la cruz, o sea, pensar en ver a Jesús. Hay un cuadro de Dalí, un pintor español, que es el que tengo aquí en mi oficina, donde él no era cristiano, Salvador Dalí pintó a Jesús desde una perspectiva de arriba. Es un cuadro famosísimo y se ve desde arriba como si el Padre lo estuviera viendo y abajo no hay nada, de arriba no hay nada, o sea, lo pinta colgando entre el cielo y en la tierra. Y cuando vi ese cuadro, cuando estábamos en un museo en Madrid, no sé si tú te acordarás, vi ese cuadro de Dalí ahí en el museo en Madrid, cuando estábamos en España, y me impactó tremendo, ¿verdad? Ver a Jesús así, y lo traigo en mi mente continuamente, y cada vez que pienso en cualquier cosa acerca de algo que me está atormentando, o yo sé que el diablo a veces en las noches, no se me apareció físicamente, pero siento su presencia, varias veces siento que yo siento que hay la sombra negra, está junto a mí, ¿verdad? Pienso lo en Cristo en la cruz y pum, se desaparece. Entonces, es lo que más ha impactado en mi corazón, la humildad de Jesús y la cruz. ¿Qué significa para ti la cruz? Significa tres cosas principalmente la cruz para mí. En primer lugar, la profundidad del pecado. Porque si hubiera otra manera en la que el ser humano hubiera podido ser salvado, Dios te hubiera dicho, pues cada quien siga su religión, ¿verdad? Como dicen, todas las religiones salvan. Pero no había otra manera. Era la cruz la única manera en la que Dios podía tratar con el pecado. Número dos, la cruz significa la sabiduría de Dios. Detrás de esa muerte trágica de Jesucristo en la cruz, abajo los fariseos decían, los religiosos, es que está escrito en Deuteronomio, maldito el que es colgado en un madero. O sea,
en la teología de los fariseos, eso no podía ser el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia está escrito que era maldito, y ¿cómo podía ese hombre decirse que era hijo de Dios si lo maldecía la misma Biblia? Y es lo que eso fue, dicen Gálatas 3, se hizo maldición por nosotros, y así fue, se hizo maldición, o sea, se hizo rechazado por Dios. Y esa sabiduría de Dios que Él esconde detrás de una tragedia es la que nos dice Isaías 55, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿no? Entonces, Dios detrás de lo que consideramos tragedias, está la sabiduría de Dios. Y en tercer lugar, no solamente es el pecado de la sabiduría de Dios, sino detrás de la cruz también está el único camino a la salvación. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. Entonces, la cruz tiene sus tres significados principales para mí, Caleb. Wow, wow. La verdad es que la cruz puede definir y claro, perdón, el resto de tu vida. El amor de Dios. Sí. Porque de tal manera, ¿verdad?, muy al mundo que no hay ninguna otra forma en la que Dios podía demostrarnos que nos amaba más que pagando. El que no escatimó a su hijo, fíjate, a su hijo no lo perdonó Dios, nos perdonó a nosotros para castigar a su hijo. Piensen eso, Romanos 8. El que no escatimó a su hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? ¿No? Hay que pensar eso cuando somos cristianos y nos sentimos sufridos. Dios castiga a su hijo inocente, para perdonarnos a nosotros. Wow. Está cañón. Tremendo. Es muy pesado. Así es. La verdad es que igual si hay algo, a mí la cruz también pues fue algo que marcó mi vida y fue mi punto de partida, la cruz y la resurrección, ¿no? En cómo debería yo vivir mi vida. Y la verdad, si hay algo que amo de Jesús, es que era bien sincero, que podía ser neta con él, o sea, que podía ser transparente, podía ser vulnerable, y él mostró esa vulnerabilidad en la cruz, ¿no? Al estar desnudo, y fue el momento más poderoso de la historia, la cruz. Exactamente. En la vulnerabilidad de Jesús. Es el centro del universo. En su desnudez en esa cruz podemos ver el poder que hay, ¿no? En la vulnerabilidad, como lo hemos dicho varias veces. Entonces a mí eso me enamora mucho de Jesús, de que pues no tengo que aparentar ser algo que no soy, que no tengo que venir con estas máscaras y pretender pues que lo tengo todo resuelto y que soy esta persona fuerte o que, no sé, una máscara pues que no soy yo. Y entonces cuando tú comienzas a darte cuenta que Jesús era una persona que no aparentaba nada, que era tal cual, y que él aceptaba a la gente y los amaba por igual venir tal y como eran, entonces tú al saber esto puedes también comenzar a hacerlo con los de tu alrededor, ¿no? Como dice usted, los jóvenes, era la neta. Era la neta, a mí me encanta, o sea, tú puedes llegar con Jesús y traerle, o sea, él no es intimidado por lo que le vayas a contar, porque él es Dios, ¿no? Entonces a mí me encanta que yo siempre le puedo llegar y contar, pues, la neta, tuve estas luchas, mis debilidades, tuve estos pensamientos, hasta cuando me siento enojado con él, se lo expreso, y me gusta porque de alguna manera esto nos une más, ¿no? Como que forma más esa relación, porque, no sé, o sea, él siendo Dios, siento que no es intimidado por lo que yo le vaya a traer en nuestra conversación, en nuestra relación. ¿Te haces vulnerable a él? Me hago vulnerable. Claro, entonces, claro. Me encanta eso de Jesús, me encanta que era tan fresco, era tan auténtico, ya sabes. Y te quiero preguntar ya, pues para cerrar, si tuvieras a Jesús de frente, así físicamente, ¿qué sería lo primero que le preguntarías o que le dijeras o qué harías si lo tuvieras de frente? No le preguntaría nada. Yo creo que haría lo mismo que hizo Tomás cuando lo vio, caería de rodillas y le diría, mi Señor y mi Dios. No tendría más que abrazarlo y adorarlo. Si te caerías sin palabras. Sin palabras, estoy seguro que adorarlo, nada más, ¿verdad?
Sí. Ya después el milenio nos va a enseñar muchas cosas, ¿no? Pero mientras tanto, si lo tuviera yo ahorita, Sí, nada más adorarlo, ¿verdad? sí, Así es. totalmente. Creo que yo igual. O sea, en el momento puedo decir, no, pues le preguntaría todas estas cosas, pero tener a Jesús de frente sería, no podrías contenerte y... Claro. Él nos diría, antes de preguntarme, híngate, por favor, ¿no? Antes de preguntarme, adórame, ¿no? Ahorita que leíste que el amor es sufrido, no es benigno, Todo lo espera, todo lo espera, todo lo soporta. Si Dios es amor, si Jesús es amor, esto significa que Jesús es sufrido, es benigno, Jesús no tiene envidia, Exacto. Jesús no es jactancioso, Jesús no se envanece, Jesús no hace nada indebido, Jesús no busca lo suyo, Jesús no se irrita, Jesús no guarda rencor, Jesús no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Jesús todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Jesús nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará y sigue, ¿no? Él es la personificación del amor. Él es la representación del amor. Sí, Ya que más le buscamos, ¿verdad? sí. Pues Así bueno, es. Podríamos podríamos pasar horas. seguirnos hablando de Jesús. La verdad es que, Claro. pues a ver si para los próximos episodios seguimos tocando un poco más este tema que es tan importante y tan necesario en estos tiempos, que la gente tenga una revelación del corazón de Jesús. Amén. Y pueda conocerlo por quién realmente es. Entonces, pues, qué padre haber platicado de Jesús contigo, Pa, y pues que hayas abierto tu corazón un poco y hayas sido transparente. Al contrario, Caleb, gracias porque tú fuiste el que abriste más tu corazón y ahorita conozco mucho más a Jesús a través de todo lo que has compartido, créeme, de veras. No, pues igual yo digo lo mismo, Pa. Así que muchas gracias y pues sigamos teniendo estas conversaciones íntimas. Amén. Pues bueno, muchas gracias. Hasta luego, que Dios los bendiga y descansen. Un fuerte abrazo.